Control-C Podcast, tu atajo hacia el mundo digital. Bueno, Álvaro, otra vez aquí, otra semana más. Episodio 3, creo, Ya ¿no? el episodio 3, sí. Madre mía, cómo pasan las semanas. Esto es maravilloso, ¿eh? Maravilloso y nosotros encantados, además de todo el apoyo que estamos recibiendo. Eso realmente. es ya, después de haber visto todo el apoyo que estamos teniendo con Reels, en Spotify, en Evox, ya empieza esto a tener una cierta base. Sí. Bueno, Rubén, coméntame hoy, antes de que pase más tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar hoy, no? Bueno, pues como siempre, vamos a empezar con nuestra sección de noticias de la semana, en la que la primera de ellas va a ser que Intel ha anunciado que va a sacar un nuevo chip con el que amenaza al monopolio de Nvidia en los chips de inteligencia artificial. Luego después también Nvidia planea construir un nuevo centro de desarrollo de inteligencia artificial en Indonesia. Se ha sacado a la venta en un foro una supuesta base de datos con datos sobre los ciudadanos españoles, que dicen que hay registros de hasta 39 millones de personas. Y por último, Apple se va a lanzar a los robots personales después de dejar su proyecto del coche. Muy bien, muy interesante. También creo que tú nos vas a comentar un producto muy interesante en relación a todo esto de inteligencia artificial, Large World Models. Así es. Y por último, acabaremos, como siempre, con unos datos curiosos, muy interesante hoy, desde mi punto de vista, sobre la navegación en incógnito, navegación privada, ¿no? Pues empezamos sin más demora. Vamos para adelante. Pues bueno, Álvaro, como hemos empezado, la noticia que más nos concierne ahora es el desarrollo de Intel, de los nuevos chips de inteligencia artificial, que ya dijimos en el anterior episodio que estaba centrado en el monopolio de Nvidia, que eran los únicos que eran capaces de tener chips que verdaderamente fuesen desarrollados para el desarrollo de estas inteligencias artificiales. Y Intel pues ha anunciado ahora este martes que van a crear estos nuevos chips. ¿Qué te parece? Recordemos, Rubén, para quien no esté un poco enterado de todo esto, Intel es una de las mayores empresas de fabricantes de procesadores hasta ahora, tiene otras muchas cosas, ¿no? Pero se las conoce normalmente por los procesadores que fabrican, que son prácticamente, bueno, junto a AMD, pues tienen ahí un poco el monopolio de procesadores en todos los ordenadores y tal. Y se lanza ahora, como bien dice, a la construcción de, bueno, a todo este boom de la inteligencia artificial, a construir un poco de... para todo esto. Yo creo, me preguntan mi opinión, yo creo que, como bien decimos, esto no va a hacer más que beneficiar a todo el mundo, porque al final es una carrera, ¿no? Y cuanto más se esfuercen las empresas por mejorar y por crear cosas nuevas, a nosotros como consumidores nos va a venir muy bien. Eso es, bueno, al final Nvidia era la promotora de todo esto porque para el desarrollo de inteligencias artificiales, como ya dijimos antes, se necesita un gran poder y los chips que más poder generaban eran los chips conocidos como GPU, que pues el principal desarrollador de esto era Nvidia. Desde siempre las gráficas pues siempre las tenemos asociadas a esta marca, Nvidia. Y bueno, pues tenían su chip que era el H100 GPU, que es el que ahora mismo se está utilizando para todo el desarrollo de inteligencia artificial y todo esto. Y Intel ha sacado el Gaudi 3. Gaudi 3 lo que promete es tener un mejor desarrollo que el chip equivalente de Nvidia, haciendo hasta los procesos que suele hacer este procesador H100. Creo que ponía un 1,5 de mejor un multiplicador de 1,5, exactamente. Pues bueno, ya comentamos algo de esto en relación de este tipo de comparativas, ¿no? De rendimiento. Y podemos decir que 1,5, este tipo de tecnología es bastante mejora, ¿no? Sí, la verdad es que, hombre, no es un ámbito en el que se pueda mejorar muy rápido, así que un 1,5 es casi llegar al doble de mejoría.
Bueno, para utilizar un poco de test en Intel, lo que ha hecho ha sido utilizar los open source de Meta, que son, por ejemplo, el Llama o, por ejemplo, de Abu Dhabi Bake Falcon. Y en esto lo ha estado probando y ha sido en los que ha conseguido este porcentaje de mejora que estamos hablando. Pues me parece muy interesante y como te digo, quedamos totalmente a la espera porque siempre lo venimos diciendo, ¿no? Esto solo acaba de empezar y si empresas tan grandes como Intel se están sumando a esta carrera tecnológica, a esta carrera de la inteligencia artificial para crear más y mejores medios hardware, podríamos decir, que faciliten toda esta creación de inteligencia artificial y el entrenamiento de estos modelos, se vienen cosas muy tochas, yo creo. Eso es, sí. Sobre todo que esta carrera nos va a beneficiar a nosotros, como siempre decimos, todo lo que sea competitividad nos viene mejor a nosotros. Sí, y creo, bueno, pasamos ya a la siguiente, ¿verdad? Sí. Que nos va a comentar en relación a todo esto, de la mano también de inteligencia artificial, algo relacionado con NVIDIA, con esta empresa que ya comentamos, de las más grandes y las más conocidas hasta ahora, pero que se abre un nuevo mercado, ¿no? Un poco nuevas zonas está explorando. Sí. Como dijimos la última vez, había un mercado que es muy potente en el tema de la tecnología, que con la inteligencia artificial se estaba quedando algo atrás, que es el mercado asiático, sobre todo el de China. Pero bueno, ahora mismo nos vamos a centrar en el asiático porque NVIDIA está planeando construir un nuevo centro de desarrollo de IA en Indonesia de unos 200 millones de dólares. Ya ves que nuestro podcast lo escuchan mucho desde cualquier sitio y pues desarrollan ideas y míralo, ahí está. Creemos que NVIDIA nos estaba escuchando, ¿no? Y por Sí. eso se lanza ahora a crear este tipo de este centro, Vamos. ¿no? Allí en Asia. Yo creo que está claro, es que no puede ser que coincidencia esto. Bueno, NVIDIA decidió asociarse con el gigante indonesio Indosat. Y entre los dos pues van a hacer un centro de desarrollo de inteligencia artificial en el que puedan suplir esta falta de desarrollo de inteligencia artificial que hay en Asia. La principal falta que había en Asia era que se estaban imponiendo una serie de restricciones a la hora de facilitar todos los componentes hardware para el desarrollo, así que con esto, ya teniendo allí a NVIDIA, pues van a mejorar mucho esta capacidad de traspaso de hardware y pues yo creo que esto va a ser otra potencia más para que el mercado de la inteligencia artificial se desarrolle y siga hacia adelante. No cabe duda, yo no tengo ningún tipo de duda de esto, que va todo a pasos agigantados, ¿no? También recordar un poco que NVIDIA, hemos dicho ya que bueno, están siendo un poco competidores, por así decirlo, con Intel y tal, pero NVIDIA está empezando sus acciones en bolsa están creciendo de manera abismal por todo este boom que está viendo y se está poniendo mucho las pilas, está creando muchas cosas. Bueno, y aquí vemos un ejemplo claro, ¿no? Que está empezando a invertir mucho dinero. Lleva invirtiendo dinero mucho tiempo, pero está metiendo mucho dinero a todo esto. Entonces, va a ser una de las más grandes sin ningún tipo de duda. Claro, al final está añadiendo y añadiendo más, que lo que hace es suplir pues eso, que le surge con Intel un competidor, pero él al mismo tiempo está abriendo mercado en otro sitio, que lo que va a hacer es agrandarle todavía más las acciones. Así que esto, por un lado pierdes, pero por otro estás ganando. Así que para nosotros siempre, todo lo que sea que salga nuevo, pues mejor. Así es, así. Y vamos rápido hoy. Sí. Pasamos a otra, bueno, ¿nos la introduces tú, si quieres? Sí, una noticia que, bueno, que como ya sabemos, pues Álvaro está muy puesto en el tema de la ciberseguridad y nos saca aquí una noticia en la que nos dicen que se ha sacado a la venta en un foro una supuesta base de datos en la que se venden los datos de las personas españolas con registro de hasta 39 millones de personas. He estado leyéndola así un poco por encima y he visto que es un foro en el que una persona de origen ruso ha filtrado estos datos y ha puesto a la venta esta base de datos diciendo que había datos desde 1926 hasta 2004. Recordemos personas nacidas entre esa fecha, ¿no? Esos datos. O sea, bueno, y si quieres te comento un poquito más en profundidad, ¿no? O sea, se conoce mucho normalmente, esto viene de la Deep Web, de la Dark Web, se hacen ventas de este tipo de forma masiva, de datos de forma masiva, ¿no? Y esto es algo que se sabe de hace mucho tiempo, no es nada nuevo.
pero sí que se suelen poner en venta pues datos en relación a brechas de seguridad de empresas o cualquier cosa, ¿no? Pero que pongan en venta... nadie compró realmente porque esta persona afirmaba que esto era así, ¿no? Que eran datos, que ahora los voy a comentar qué datos son, de hasta 39 millones de españoles, pero es realmente prácticamente todos los ciudadanos de un país. Es muchísima gente, sí. ¿no? Y si esto fuese real, este tipo de datos, es algo muy, muy, muy importante. Realmente, esta persona que, como bien comentabas, ponía a la venta esto en un foro de origen ruso, afirma haber obtenido estos datos, no se sabe cómo, simplemente puso, te voy a textualmente un mensaje que estaba por aquí, comentaba, Sí. hace una publicación en este foro, ¿no? Hola, tengo datos de 39 millones de españoles. Creo que valía, le puso un precio de 10.000 euros, que no me parece absurdo. Este tipo de datos se venden, para que sepas, de muchísimo, muchísimo más caro. Y como te digo, supondría la base de datos completa de un país completo, ¿no? Entonces, o prácticamente completo de muchísima gente, este rango de personas que hayan nacido en este rango de edad, ¿no? Me parece algo muy serio. Sí que te comento los datos que se recopilan en esta base de datos. En teoría son DNI, nombre, apellido 1, apellido 2, fecha de nacimiento, dirección, ciudad y código postal. Son bastante datos de una persona. Realmente, bueno, esto lo único que podría conllevar es a estafas mayores, porque no tienen, por ejemplo, datos bancarios, que serían mucho más peligrosos, o datos de médicos, que son datos más sensibles, ¿no? Entonces sí que es un peligro enorme a la espera aún de demostrar que esta base de datos sea real y no sea un farol, por así decirlo, ¿no? Aunque se haya puesto a la venta como real. Están ahí todavía investigando, ¿no? Entonces, un poco, como te digo, muy preocupante este tipo de brecha de datos. De ir un poco con lo de antes, no se conocen ciberataques o brechas de datos de cualquier medio del gobierno español, entonces ya sí que chirreaba un poco por aquí a las autoridades esta base de datos a la venta, ¿no? Porque es raro. Es raro y en todo caso de que fuese real está desactualizada, ¿no? Porque al final no tiene datos de personas nacidas recientemente o mucho más antiguas. Es un rango muy concreto, entonces hace un poco, llama la atención y tal vez no sea real, ¿no? No sé, ¿tú qué puedes Claro. opinar de aquí? Bueno, a lo mejor sí que puede ser real y puede ser una base de datos en las que haya información que no sea realmente, bueno, como ya decimos, no es información que es realmente sensible, pero que sea información que esté, pues eso, desactualizada, con direcciones postales en las que ya no residen las personas, o, bueno, al final, cumpleaños, fecha de nacimiento y tal, todo esto sí que va a seguir siendo lo mismo. Pero sí que es verdad que al ser información que se queda hasta el 2004, pues puede ser que no esté verdaderamente en peligro Sí, nuestra... bueno, ya también viene un poco lo que comentábamos en otro episodio, ¿no? En relación a todo este tema del phishing. Imagina, Rubén, por ejemplo, que bueno, te llama alguien y conoce tu DNI, tu fecha de nacimiento, tu dirección postal, o al menos, si no es la nueva, a lo mejor una antigua, ¿no? Pero tampoco tiene mucha importancia. Ya tiene datos muy concretos tuyos y se puede hacer pasar por cualquier autoridad y hacer una estafa mucho mayor, ¿no? Es lo que puede dar pie esta base de datos. Claro, estamos diciendo que es información que no es sensible a nivel bancario o a nivel personal de tipo médico y todo esto, pero sí que es verdad que para personas que no estén en el ámbito informático bien metidas, pues sí que es verdad que se puede utilizar esta información para, pues eso, para phishing, para smishing y para todo tipo de ciberataques Que ya hemos que comentado ya hemos mucho aquí, comentado, ¿no? eso es. Tampoco vamos a comentar hoy, Ya no vamos a pasar. pero sí, la verdad que tiene bastante peligro. A mí me preocupa este tipo de cosas que sean reales. Y esta en concreto, de tantísimas millones de personas, no se ha demostrado que el ciberdelincuente que las vende sea información verídica, pero sí que se venden muchos datos a diario de brechas de datos y fallos de ciberseguridad que se roban de empresas o de entidades y se venden en la dark web. O Claro, sea, por es ejemplo, preocupante. leí que había una filtración de seguridad que sí que se había dado hace poco, que eran de 500 millones de usuarios de Facebook, que se había dado una serie de brechas en la que se habían sacado los datos de esto y se había vendido, pero sí que es verdad que había sido a un precio bastante elevado,
que no había sido al mismo precio que se está vendiendo esto. Entonces sí que es verdad que da pie a pensar que puede ser algo que no sea verdaderamente lo que se dice y que esté un poco, o que esté desactualizado o cualquier cosa. Así que sí. de momento quedamos a la espera de que no nos llamen con nuestro DNI y que no nos digan cosas raras, que de momento estamos bien como estamos. Eso es. Preocupante, pero lo dejamos ahí. Eso es. Tampoco no vamos a darle mucho más bola por ahora. Si hay alguna actualización lo comentaremos. Ujú. Y bueno, pues vamos a dar paso ya a la última noticia de la semana. Esta semana viene un poquito menos densa. Y bueno, vamos a acabar con mi empresa favorita del mundo, que es Apple. Y lo que nos dicen esta semana es que Apple ha dejado... Bueno, esto ya no viene de esta semana. Apple hace un par de semanas anunció que iba a cerrar su desarrollo de su vehículo eléctrico, que habían apostado por este nuevo ámbito en el que, pues, por ejemplo, había otras empresas como Tesla o Google que había sacado su coche y pues Apple le dio envidia y dijo yo también quiero un coche eléctrico, pero se ve que no iba por el buen camino y han tenido que cortar la inversión en esto. Y lo que han hecho ha sido cambiar este proyecto por un nuevo proyecto de robots personales. Entre el equipo de desarrollo del coche, que ya habían quitado a mucho personal de este equipo, pero habían dejado a la verdadera Al grosso creme del equipo, del ¿no? equipo, eso es. Se había quedado dentro de Apple todavía. Y con el equipo de inteligencia artificial quieren mezclar estos dos para conseguir hacer un robot personal que, pues, como ya se han estado viendo por otros lados con Amazon y con otras empresas, sea un robot que esté en casa y que nos ayude a hacer tareas del día a día. De momento, estos robots no están muy de moda. De hecho, no han salido como tal a la venta estos robots. Por ejemplo, Amazon ya empezó con el robot Astro Home en 2021, pero no lo sacó a la venta, simplemente lo sacó bajo demanda. Tenías que meter tu email, tenías que registrarte y te lo confirmaban o no según quién fuese. Y luego después con el tiempo sí que es verdad que lo implementó en algunas empresas, pero tampoco ha llegado a la vida personal. Pero se ve que es algo que están intentando desarrollar para ayudarnos. Al final, pues como tenemos a Siri, pues que tengamos también un robot en casa que nos siga y que nos ayude a hacer tareas. Yo creo que me parece un mercado que, como dicen, no está todavía muy desarrollado, pero puede ser interesante. Y yo lo veo, también comentamos en algún episodio este tipo de robot, nos recordaba un poco la película de Yo Robot, que nos pueden facilitar la vida mucho. Y un poco de película aún, sí que es verdad, pero muy interesante y bueno, esta línea me parece interesante. De hecho, bueno, te quería decir también que no tenía ni idea de que Apple estaba desarrollando un coche eléctrico. Seguro, no tengo ninguna duda que volverá seguramente en algún momento, porque también está muy de moda los coches eléctricos, los coches más inteligentes, ¿no? Pero ahora mismo los coches eléctricos es verdad que es un tema un poco controversial también porque no se sabe muy bien hasta qué punto estos coches van a llegar a ser, pero bueno, esto ya es un tema que no nos concierne a nosotros. Pero sí es verdad que, hombre, si hay un mercado ahí, pues seguramente que vuelvan. Pero ahora mismo este mercado de los robots, la verdad es que aquí en la zona occidental de Europa y de América no ha tenido mucho desarrollo. Sí es verdad que en Asia sí que se están viendo desde hace ya mucho tiempo pues lo que son los robots para uso personal en casa y todo esto que de hecho aquí en Europa ya se están empezando a implementar. Nosotros cada vez que vamos aquí al bar de al lado de la universidad hay un robot que le ayuda a repartir lo que son las tapas y todo esto y la verdad es que cada vez que lo vemos nos quedamos flipando porque va a tu mesa, sabe a dónde tiene que ir, sabe dónde tiene que dejar cada cosa. Y la verdad es que es algo que les facilita mucho la vida a los camareros. sí, y mola mucho, la verdad. Hay que decir lo que se ve. O sea, entiendo que no es del estilo, ¿no? Pero este tipo de robots que me comentas es lo que se está desarrollando, serán mucho más inteligentes. Claro. No solo un robot que se mueva a las mesas. Pero yo personalmente quiero preguntar ahora a ti. Yo me lo imagino algo así, ¿no? Algo como este robot que, bueno, que ya se ve en muchos bares, ¿no? Que te llevan tal vez la comida a la mesa y así. Sí que es verdad, también muchos restaurantes de tipo japonés sí que tienen este tipo de robots. No sé si vendrá por ahí. Que vienen, es su origen un poco, ¿no? Pero ¿tú cómo te lo imaginas, Rubén, este tipo de robot? Si tuviese uno en tu casa,
cómo te lo imaginas y qué le pedirías que hiciese. Hombre, es difícil imaginarse algo cuando ya estás viendo el desarrollo de alguno, porque al final le vas poniendo pues una serie de características que ya estás acostumbrado a ver. Pero por gusto, a mí me gustaría que fuese un robot como el de la película de Yo Robot. La verdad es que sería espectacular tener un robot en casa que fuese pues prácticamente otro humano más, aunque fuese un conjunto de chips y de cables, pero que fuese un humano y que pudiese hacer las tareas que hace un humano por lo general. Pues si un día estás cansado y no quieres pasear al perro, le dices, venga, tira con el perro y te da una vuelta y ahora vuelve. O cosas así, que sea un facilitador de vida más que un incordio, porque algunas veces estos robots que vemos, por ejemplo, el robot este de aquí al lado de la cafetería, sí es verdad que hay un escalón y lo tuvieron que adaptar a una rampa porque si no, con el escalón, el pobre tico con ruedas no podía... Claro, obviamente ahora mismo está muy, muy limitado, Eso es. pero si siguen trabajando aquí, yo creo que... Vamos, yo creo que el hecho de que Amazon y Apple hayan invertido tantísimo dinero en hacer pues esto, en desarrollar estos robots personales para casa, significa que se está invirtiendo en que estos mejoren y en que realmente sean robots que sean capaces de ayudarnos, más que de incordiarnos. Sí, cuando empresas, como bien dice, cuando empresas tan grandes meten tanto dinero ahí, es porque hay algo detrás. Hay algo detrás y tiene mucho futuro. Y saben que va a tener un beneficio muy grande. Saben que va a ser algo que va a estar impartido por todo el mundo y que lo van a comprar la gente. De hecho, aquí en la noticia hablan de que también se ha estado viendo dentro de los proyectos estos de inteligencia artificial y todo esto, se han estado viendo las Vision Pro hace poco de Apple, que nos la sacaron diciéndonos que eran unas gafas de realidad aumentada y todo esto, y creen que no va a ir por ese ámbito de que van a sacar un producto que sea demasiado futurístico y que no se pueda comprar y que les llegue el revenue, que le devuelva el dinero que habían invertido a mucho largo tiempo, sino que quieren sacar un producto que sea verdaderamente usable en poco tiempo y que se pueda... Y accesible, ¿no? Para todo el mundo, Eso es, entiendo. sí. Pues muy interesante. Igualmente quedamos a la espera por dónde sale todo esto. Con muchas ganas de tener en mi casa un robot de esto, porque creo que me va a facilitar la vida muchísimo. Sí. Le voy a pedir seguro que me limpie los platos y me limpie la casa. Perfecto. Seguro que tener una inteligencia artificial para limpiar platos tiene que ser maravilloso. Genial. Cada uno, pues bueno. Ya está. Y hablando de inteligencia artificial, que creo que nos va a comentar hoy un producto, Sí. un nuevo producto, como siempre te lo sacas de la manga. Que lo he estado viendo y me parece muy interesante un poco en toda esta línea de los modelos de lenguaje, pero en este caso un modelo de lenguaje en cierto modo especial y diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Así es. Pues bueno, pues hablando con algunos compañeros de la carrera, no voy a mentiros, sin saber qué iba a hacer esta semana de producto y todo esto, hablé hace poco con un chico que estaba estudiando todo esto de los modelos de lenguaje y está metido en el tema de procesamiento del lenguaje natural y me abrió este nuevo enfoque que se está viendo, que son los Large Word Models. Hasta ahora, lo que hemos estado viendo en inteligencia artificial son los LLMs, que son los modelos de lenguaje largo de lenguaje, que estos lo que hacían pues era lo mismo que, bueno, simplemente no es que fuese lo mismo, sino que son literalmente el ChatGPT, Claude 3, el Llama de Meta, son al final modelos que lo que hacen es cogerte texto que tú le hayas mandado en lenguaje humano y transformarlo a consultas para que te puedan generar una serie de información. Pues estamos ya hartos de utilizarlo, ChatGPT 3 todo el mundo lo utiliza ahora mismo y por los nuevos que os estamos diciendo, como Devinai, como Claude 3 y todo esto, pues también espero que lo estéis implementando en vuestra vida porque dan muy buenos resultados. Y nada, lo que sí que es verdad es que cuando damos este texto, siempre nos suele pasar que tienen un cierto error. Como ya dijimos en el anterior, ChatGPT 3 es el que peor margen de error tiene un 0,56% de error en los benchmarks estos que dijimos, en el SWE. Sí que es verdad que cada vez se van mejorando y, por ejemplo, Devinai ya vimos que llegaba a un 13% y Claude 3 había mejorado muchísimo en comparación con GPT-3, que no había llegado hasta un 4 y pico.
Y bueno, pues como ya vemos, tú, por ejemplo, me habías comentado alguna vez que ChatGPT te daba soluciones, pero que no son soluciones específicas. Sí, sí, sobre todo a nosotros como programadores o informáticos y tal, un campo un poco más específico. A mí personalmente me falla muchas veces ChatGPT. Para cosas muy generales y generales sí que funciona muy bien, pero en cosas concretas y de un campo de aplicación más técnico tal vez, falla de vez en cuando. Entonces, sí. No, dime. Entonces, No, que entonces, me interesan mucho este tipo de inteligencia artificiales, de modelos de lenguaje un poco alternativos, que no son tal vez tan conocidos, aunque como bien comentamos en otro episodio, tienen mucho mejores resultados. Eso Y está bien conocerlos. estaba buscando que me dijese, pues eso, un poquito los textos. Al final, cuando tú lees un texto, depende mucho del contexto que tenga ese mismo. Por ejemplo, cuando leemos alguna palabra o cuando decimos cualquier cosa, por ejemplo, voy a hacer solo esto o voy a hacer yo solo esta tarea. Estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de hacer solo una tarea o de hacer yo como persona solo una tarea. Entonces, el contexto y la ambigüedad de los textos da que se creen estos fallos dentro de las consultas que se nos hacen a ChatGPT o a cualquier modelo de lenguaje de este tipo. Sin embargo, los Large Word Models hacen un nuevo uso de otro factor para introducir información dentro de ellos. Ya pasamos de introducir solamente texto a introducir información de manera multimodal. Es decir, no solamente podemos introducir texto, sino que también podemos introducir imágenes, vídeos, ámbitos físicos, cualquier tipo de cosa. Estos modelos se los van a tragar y nos van a ser capaces de generarnos una respuesta. ¿Qué es lo que hace que esto sea mejor? Pues que ya el texto no va a ser en lo único en lo que se tengan que apoyar para generarnos las respuestas. Entonces, generándonos respuestas mediante imágenes, audio, vídeo, cualquier tipo de modalidad, lo que nos vamos a hacer es que estos modelos nos generen una respuesta bastante más específica y que nos saquen la información que realmente queremos. Estos modelos ya se han puesto en uso. De hecho, nosotros, para el que nos siga desde el primer día en el podcast, tanto en Instagram como en todo, subimos ya un Reels de OpenAI en el que se hacía uso de Sora, que es su nueva inteligencia artificial, que lo que hace es generación de vídeo, y generaban con vídeo unos nuevos animales que no habían existido nunca en el mundo y que nos parecieron muy graciosos a Álvaro y a mí, y los resubimos pues para ver que estábamos activos y todo esto, pero la verdad es que son cosas que están ahora mismo muy puestas en el ámbito de la inteligencia artificial y en las que se está desarrollando mucha investigación. También tenemos a Dalí, que ha tenido mucha controversia con los artistas, porque dicen que una inteligencia artificial sea capaz de generar arte es algo que no se está recibiendo demasiado bien. Sí, también, bueno, hay que dar un puntillo ahí, y es que también parte de la controversia era porque obviamente los artistas reclamaban que esta inteligencia artificial copiaba en cierto modo obras originales, que bueno, al final sí se entiende, pero es lo que hacemos todos, ¿no? Todos aprendemos copiando, por así decirlo, obras de otras personas, ¿no? Es que hay una frase que se dice mucho en la música, en el ámbito musical, que me la dice mi padre, y es que si se tuviese que pagar el copyright por todo lo que se paga, todos los artistas del mundo tendrían que pagarle a Bass por crear las canciones, porque realmente todo viene de pues estos antiguos que hacían su arte. Y eso sí que de verdad fueron los primeros, o ni siquiera, porque si nos vamos más para atrás, en la prehistoria también se hacía música y se hacía arte, y habría que ir yendo hacia atrás y pues al final todo el mundo busca la inspiración donde puede. Al final, que una cosa sea una copia o no, es difícil decirlo. Es difícil decirlo a no ser que sea muy obvio, obviamente. Eso es, claro, sí, algo muy obvio. Pero sí, como dices, todo el mundo aprendemos de algún sitio en concreto, y la polémica que comentaba me ha recordado porque sí que yo lo escuché y estuve un poco atento,
y era porque muchos artistas se quejaban de que a lo mejor sus obras se habían visto parcialmente copiadas o imitadas en cierto modo de esta inteligencia artificial. Habría que ver el caso, obviamente, Claro. pero es como decimos, nosotros que sabemos un poco cómo funciona esto, la inteligencia artificial aprende de ciertos datos, aprende de muchas obras, en este caso, aprende de muchos textos, en el caso de ChatGPT. Esa información la saca de algún sitio, igual que ChatGPT, Claro. la información que nos devuelve al final es una recopilación de todos los sitios con los que ha sido entrenado, todos los documentos, todas las páginas de internet. Pues está DALL-E, por ejemplo, va a ser una recopilación, obviamente, de muchas obras y muchas imágenes que ha visto. Eso es. Al final, bueno, pues todo el mundo aprende igual y las inteligencias artificiales también aprenden igual que nosotros y al final, pues de ver, pues son capaces de generar cosas que realmente son cosas parecidas a lo que ha visto. Es verdad que los seres humanos sí que es verdad que tenemos un cierto toque de arte, pero bueno, realmente ese toque de arte viene dado de igual forma que el que viene dado a la inteligencia artificial. Y bueno, nosotros sí que es verdad que en este ámbito no tenemos problemas, porque el tema de copiar entre los informáticos nos parece maravilloso. De hecho, cuanto más repositorios haya en Internet para poderse buscar un poquito de información, está maravilloso porque siempre nos salen... Recordamos Control C Control C. todo el rato, ¿no? Eso es. ¿Por qué será? Qué bien lo has traído. Eso es, que nosotros los informáticos pues no tenemos este problema, así que tampoco entendemos mucho del ámbito. Pero bueno, vamos a pasar un poco con el uso que se le puede dar a estos Large World Models, porque, claro, vemos que DALL-E genera imágenes, vemos que, por ejemplo, Sora genera vídeos de animales que no han existido nunca o cosas de estas. Pero realmente eso, ¿qué aporte nos da más que el aporte de entretenimiento o artístico que nos puede generar? Pues bueno, pues los Large World Models no solamente se basan en esto, sino que al poder procesar estos diversos modos de entrada de datos, con imágenes y con audio y con vídeo, lo que va a poder hacer es generar en tiempo real una respuesta hacia esas imágenes que nos genera. ¿En qué ámbito podemos utilizarlo? Pues hay, ahora mismo voy a decir un par de ámbitos en los que lo podemos utilizar. El primero, como ya dijimos en anteriores episodios, en la atención médica. Cuando se utiliza un Large World Model, pues podemos hacerlo para utilizarlo en el momento en el que se está haciendo una operación y que este modelo nos genere una respuesta a la hora de, por ejemplo, estás cortando la vena aorta y tienes que cortarla por un sitio exactamente y tienes más riesgo de que sobreviva el paciente si la cortas por ahí, pues que sea capaz de decirte esto. O también, pues como ya vimos, para que no sea un ámbito tan controversial como el hecho de cortar una vena, también se puede hacer para recoger información de pacientes o recopilar informes y todo esto y poder generar, por ejemplo, historiales médicos o algún... Resultados, ¿no? De pruebas médicas, podemos decir. Resultados, sí, y también ciertos factores de riesgo que puedan dar lugar a enfermedades en algunas personas. Eso era algo que estaba buscando. Luego después también tenemos... Bueno, quería... No, sí, no, te comentaba una pincelada que me parece que esto va a ser el futuro, como ya veníamos comentando, una herramienta brutal para los médicos y tal, porque entiendo que combina muchas formas de conocimiento, ¿no? Entonces, no solo va a facilitar el trabajo, lo va a hacer más rápido, pero también lo va a hacer mejor, seguro. Sí. Luego después, otro ámbito más, aparte de los médicos, que es algo que está muy centralizado y que está muy bien, pero uno más para la vida cotidiana es la planificación urbana. Cuando nosotros vamos por la calle, estamos hartos de que en Jaén hicieron una obra maravillosa que es el tranvía que no funciona. Pues gracias a la implementación de los Large World Models en la planificación urbana, vamos a poder ser capaces de quitarnos todo el tráfico que haya en una ciudad o de redirigirlo de manera que el tráfico pase a ser muchísimo menor. Y eso lo que nos va a permitir, pues, por ejemplo, aquí en Jaén, que la obra del tranvía sirva para, por lo menos, que no sirva para hacer más tráfico, sino que nos evite un poquito todo esto de... Entonces, si somos capaces de saber en el momento actual
por dónde está habiendo más tráfico y todo esto, y que la inteligencia artificial ya directamente sea capaz de decir, mira, si gira aquí es mejor porque así te va a evitar tal cosa, no sé qué, no sé cuánto. La verdad es que es algo que, aparte de hacerlo, de hacernos que perdamos menos tiempo en el día a día, también va a hacer que mejore el medio ambiente, puesto que un coche esté parado en tráfico significa más tiempo del coche arrancado y más CO2 a la atmósfera. Sí, no lo había pensado yo así, la verdad, Rubén, pero creo que sí, que es muy... En este aspecto sí que puede ayudar mucho y ser interesante. Uh-huh. Luego otro aspecto muy interesante es la educación, que como ya dijimos, también viene dado del ámbito médico, porque podemos utilizar estos Large World Models para adecuar la educación de cada persona según su capacidad, según su rapidez de aprendizaje, según un montón de experiencias que haya tenido el usuario y que sea capaz de adaptarse más a lo que necesita el usuario en ese momento y no una educación general como la que tenemos ahora, en la que, bueno, al final acaba aprendiendo, pero sí que es verdad que puede ser un proceso más costoso, para algunas personas muy difícil realmente, y con esta implementación de estos modelos pues puede adaptarse más y personalizarse la educación, lo que va a hacer que todo el mundo pues sea capaz de recibirla de manera adecuada y de la manera en la que la necesita. Y entiendo también, Rubén, que no solo en medicina, sino en muchos Claro, campos será una herramienta muy chula y muy interesante para la educación. eso es, digo medicina porque es el ámbito en el que lo vimos la última vez, pero realmente estos modelos se pueden aplicar desde que ya a los niños pequeños se les puede adecuar con estos nuevos modelos, y eso pues va a hacer que mucha más gente sea capaz de acceder a estudios y que pues eliminemos casi en totalidad, evitando también pues toda esta gente que no quiere estudiar o por lo que sea no, pero bueno, casi en su totalidad podemos evitar que la gente sea pues analfabeta y todo este... Sí, es una herramienta accesible Eso que va es. a permitir pues, un acceso a la educación mucho más fácil. Ujú. Y pues como de la mano de lo que habíamos dicho con el tráfico, pues un poco también de monitoreo ambiental y de sostenibilidad. Pues para empezar por esto que hemos dicho antes, de que con evitando pues tráfico y todo esto, pues vamos a hacer un gran aporte al medio ambiente. También podemos hacer gestión de recursos ambientales, como por ejemplo las placas solares y todo esto, pues nos puede generar cierta información que nos puede ser importante a la hora de colocar nuestras placas solares y todo esto. También un ámbito muy importante es la predicción del tiempo. Bueno, a nosotros nos interesa mucho la predicción del tiempo a la hora de los deportes de invierno y todo esto está muy bien. Y pues nos va a hacer que los satélites sean capaces de enviar la información a estos modelos y que con esa información en audio y en vídeo que le manden sean capaces de predecir de manera 100% o casi al 100%, porque ya sabemos que al 100% no hay nada en esta vida seguro, que sean capaces de predecir qué tiempo va a hacer en un lugar o, por ejemplo, si va a haber un tsunami como hubo hace poco en Japón o un terremoto, y pues nos vamos a evitar bastantes desgracias. Claro, recordemos también un poco, porque a mí se me plantea un poco la cuestión en la cabeza, ¿cómo haría esto el modelo? ¿No? Y como bien comentamos un poco a modo de conclusión, que creo que las vas a comentar tú ahora, pero este modelo al final recibe datos de muchos tipos, de temas climatológicos, pueden ser, por ejemplo, movimientos sísmicos, y lo unifica todo y todo eso, al final, para que un poco nos entiendan, junta todas las condiciones óptimas, concretas para que se dé, como bien dice, un desastre ambiental, un tsunami, un terremoto, y es como una forma de predicción mucho más inteligente y mucho más eficiente, entendemos, que las predicciones y las formas de predicciones que originalmente siempre ha habido. Claro, al final lo que hace es conjuntar toda la información para luego después generar una información más veraz que la que podría generar una persona con solamente una serie de registros. Entonces, pues debe de ser bastante más segura que una predicción que haga una persona. Siempre Aunque con bueno, supervisión de un eso profesional. es, siempre con supervisión de un profesional y diciendo siempre que el que mejor predicción puede hacer del tiempo es el que tiene reuma,
porque le duelen los huesos cuando llega el momento de predecir y eso sí que es verdad que no falla nunca. Yo no lo entiendo, pero tengo un amigo que la tiene y cuando dice que va a llover, llueve siempre. Muy curioso eso. Es mejor que una inteligencia Habría artificial. que estudiarlo eso. Sí. Y bueno, pues vamos a dar ya paso por último a tu consejo de la semana, que la verdad es que es algo que he estado leyendo así un poquito por encima y bueno, es un tema que estamos bastante hartos de utilizar aquí en la universidad sobre todo, que es el navegador en incógnito, hago un poquito de spoiler. Y bueno, yo cuando estoy aquí en la universidad siempre pienso que estoy casi al 100% seguro de que mi información no va a poderse ver en ningún sitio, ni dónde he estado, ni qué sitio he visitado. Pero después de lo que he leído, la verdad es que voy a siempre utilizar mi ordenador y que nadie pueda ver dónde he estado, ni dónde me he metido, ni nada. Sí, la verdad es que apunta muy acertadamente, perdón. El modo incógnito, estamos todos acostumbrados a utilizarlo y te voy a explicar por qué. Realmente, para que todo el mundo que nos escuche, tú ya sabes el spoiler, pero que realmente el modo incógnito no es una capa de invisibilidad, como muchas personas piensan. No eres completamente invisible, no te conviertes en un hacker, no puedes hacer cosas malas realmente con el modo incógnito, y algo que mucha gente piensa, que con el modo incógnito se salvan de todo, pero no es así. Y te voy a explicar el por qué. El modo incógnito básicamente sí que lo podríamos decir como una herramienta más a todo este arsenal de herramientas y todas estas cosas interesantes, ¿no?, que tenemos a nuestro alcance como usuarios. Pero el modo incógnito, bueno, para aquellos que no lo sepan, el modo incógnito es una herramienta del navegador, Sí, todos los navegadores la ya, suelen incluir. Eso es que ya está en todos los navegadores. Que permite, nos otorga algo más de privacidad en algunos casos. Voy a comentar ahora un poco por encima. Pero no nos otorga nada de privacidad en otros casos, ¿no? Y está pensado básicamente, para aquellas personas que tal vez que compartan ordenador con alguien, o como en nuestro caso en la universidad. Eso es, que nosotros aquí en la universidad pues llegamos a las aulas de práctica y son 18 o 20 ordenadores que están puestos y que están todo el día encendidos. Y bueno, pues está bien que en el modo incógnito cada vez que entramos, sí es verdad que nada más que con entrar y salir, que creo que es algo que vas a comentar, ya a nivel usuario se denota que se ha perdido la información del registro del anterior. Pero, según lo que he estado leyendo, esto es algo que es un poco a nivel usuario, porque... Hay que coger un poco con pinzas también, porque, bueno, como bien dice, sí que es verdad que una herramienta útil, en nuestro caso, para iniciar sesión en un ordenador, por ejemplo en la cuenta de Gmail, y que no se guarden esos datos de inicio de sesión. Eso yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas personas también piensan que el historial es completamente anónimo. Cuando se utiliza el modo incógnito, en cierto modo es así. Pero, ¿cómo te queda, Rubén, si te digo que aunque tú te dices modo incógnito, yo puedo perfectamente saber a qué páginas has accedido, a qué páginas no has accedido? Bueno, a ver, tendrás que llegar a mi ordenador primero para eso. Obviamente sí. Eso es una de las cosas que quiero comentar. O sea, el modo incógnito, vamos a ponernos ya serio, el modo incógnito te otorga cierta privacidad ante usuarios que utilicen el mismo ordenador que tú. Tiene que estar accediendo al mismo ordenador. En ese aspecto una herramienta muy interesante. También una herramienta interesante, por ejemplo, si se quieren tener iniciada sesión en 2 cuentas diferentes en tu mismo servicio. Por ejemplo, quieres tener iniciado en tu cuenta de Gmail, no un buen ejemplo porque te permite tener varias cuentas. Sí. Pero en cualquier otro servicio que solo te permita una cuenta, inicia sesión en tu cuenta normal y en el modo incógnito inicia otra sesión. Y como no se almacenan inicio de sesiones, datos de inicio de sesiones, ni cookies, ni información relativa, se puede iniciar sin ningún tipo de problema. O sea, una herramienta que es un poco eficiente también para el tema de trabajo, entonces es interesante por eso. Como digo, es interesante si comparte ordenador en casa o en la universidad. Para no tener tus cuentas. Nosotros, tú sabes bien, Rubén, que cuando llegamos a clase siempre se inicia el modo incógnito por defecto. Inicias tu sesión en la cuenta de la universidad o en Gmail y tal, y con cerrar el navegador ya se va toda esta información. O sea, eso es muy interesante y eficiente realmente, porque no tenemos que estar cerrando sesión
sabes que en ese aspecto está muy interesante. Es algo que es muy eficiente también, porque no sería la primera vez que llego a un ordenador. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues soy una persona que olvida las cosas y llego a un ordenador, enciendo sesión en cualquier sitio y veo que a la semana me vuelve a saltar una notificación en Google de que mi sesión ha sido iniciada en Benajaví. Y a ver, pues sí, puse allí la contraseña y allí sigue. Y tienes que cerrarla, que ya es algo que se han podido comprometer tus datos y que se ha podido quedar el chico con la contraseña o la persona que haya tenido acceso se ha podido quedar con la sesión y todo esto. Así que es algo que verdaderamente puede suponer un problema. Y con el tema del modo incógnito, pues ya sabes que por lo menos al cerrar ya se va a ir esa información. Sí, y como comenta Rubén, no solo se queda con tu sesión, sino tú te dejas la cuenta abierta, no cierras la sesión, tienes acceso, si es tu Gmail, tienes acceso a tus correos electrónicos, Claro. que sea algo más privado, pues ya es un problema, ¿no? Ujú. Eso es una de las ventajas de usar el modo incógnito, ¿no? Que de forma fácil, aquí en la universidad lo sabemos, que se cierra automáticamente también. Sí que es verdad, normalmente al no almacenar datos de búsqueda y cookies y tal, la publicidad no suele ser personalizada. Tú sabes que cuando entras a una página web, luego la publicidad en relación a esa página web, si estás mirando zapatillas, luego sorprendentemente te salen zapatillas en todas las páginas a las que entras y eso es una cosa que molesta, a mí me molesta personalmente un montón. A mí me parece una cosa súper curiosa, que cada vez que digo cualquier cosa, de hecho, en cualquier ámbito de mi vida, o que cada vez que busco, por ejemplo, un micrófono o cualquier cosa de esta, me salgan 18 anuncios de micrófono durante 2 meses y medio de mi vida. Que a lo mejor es algo que quería en un momento y que lo miré por mirar y luego después no paran de salirme. Es algo, la verdad que está bien que si lo haces desde el modo incógnito, pues te quites de todo esto. Sí, bueno, te quita en parte, sí es verdad, porque estos rastreadores o estos datos que vienen que se almacenan en el navegador, pues sí que los previene el modo incógnito cuando te recomienda publicidad por tema de IP, que lo voy a comentar ahora, que la IP es una cosa complicada. Ujú. No te van a seguir apareciendo publicidad porque tienen rastreada tu IP y la IP, Claro. aunque esté en modo incógnito, Sigue siendo la misma. sigue siendo la misma, no cambia. Y también otra cosa curiosa, que no sé si lo sabía, a mí que me gusta mucho viajar me viene muy bien, y es que se dice, bueno, yo lo he llegado a comprobar y sí que es hasta cierto punto verdad, que en el modo incógnito, al no tener rastreadores y tal, se pueden hasta conseguir billetes de vuelo y hoteles y tal, más baratos. Y eso es interesante porque te digo que muchas páginas sí que cuando se realizan muchas peticiones del mismo navegador, suben temporalmente el precio. Ujú. Son estrategias de marketing, estrategias que tienen este tipo de empresas, pero Claro, al final cuando una cosa está demandada, pues la ley de la oferta y la demanda hace que el precio suba y la verdad es que es algo que realmente no estoy seguro de que funcione así, porque alguna vez me ha chirriado, pero sí es verdad que tiene sentido que se haga. no es algo que te estableció en ningún sitio que se haga así. Yo te digo que por mi experiencia sí me da la sensación de que algunas páginas sí que pasa y con el modo incógnito tal vez se pueda solventar un poco, pero bueno, no es nada 100% garantizado. Y bueno, hemos comentado un poco las ventajas, que al final el modo incógnito es una herramienta y todo esto que venimos diciendo nos puede beneficiar en este aspecto, pero ¿hasta qué punto realmente somos incógnitos? Somos privados en una navegación de incógnito, ¿no? Ujú. Te comento y es algo que me parece muy interesante, yo que estoy aquí metido, en todo el tema de, bueno, que sea un poco en profundidad y lo estudio y tal, lo que hay detrás dentro del ordenador. Te digo que la navegación permanece privada. Tú sabes que cuando está en modo incógnito el historial no se guarda, pero como te comentaba, si yo accedo a tu ordenador puedo saber realmente a qué página ha accedido, porque esto viene un poco de la mano de una cosa que se llama caché, las caché DNS, que para el que no esté un poco enterado, pues tenemos que separar entre dos términos, caché y DNS, que en informática se suelen conocer bastante, pero así a modo general, caché es una memoria de acceso rápido en la que se guardan ficheros y datos a los que se va a acceder próximamente, a los que se han accedido ya, de forma que se acceda mucho más rápido. Y DNS es el sistema de nombre de dominio, que al final, como decimos, cada página web lleva un IP detrás y lo que se busca realmente es la IP. Entonces en nuestro ordenador, cuando vamos a google.com, eso es lo que hay detrás de un IP. Nosotros ponemos google.com y se traduce a una dirección IP que es hacia donde se navega, ¿no? Y en nuestro ordenador, pues lo que hace básicamente, para que no entendáis, es
asociar este nombre de dominio, google.com, a la IP y guarda eso en un fichero. Entonces, cada vez que tú accedes a Google, se guarda un registro de caché DNS. Entonces, si tú accedes a una página como puede ser la página de la universidad, ujaen.es, se va a guardar ese registro caché ahí. Y aunque tú estés en modo incógnito, eso va a nivel de ordenador, a nivel de sistema, y se va a guardar de la misma forma. Entonces, si una persona que tenga ciertos conocimientos, que tampoco es muy complicado, y sepa esto, puede revisar la caché DNS y ver a qué página ha accedido. Entonces, como te digo, si yo accedo a tu ordenador, miro y reviso las caches DNS y sé, aunque haya entrado en modo incógnito, a qué página ha accedido. Entonces, en ese aspecto, no es tan privado. Eso es, cabe destacar que al igual que para mirar el historial, sí que es verdad que no hace falta que esté realmente en el ordenador, puesto que ya el historial sí es verdad que hay muchas veces que es compartido, en cuanto que abres sesión con tu cuenta y todo esto, ya se te registra el historial que has estado viendo en otros ordenadores o en otros dispositivos. Para mirar esta caché DNS sí que es verdad que tienes que estar dentro del ordenador en el que se ha accedido a la página, y por eso mismo le tengo puesta una buena contraseña a este ordenador para que no sepan nunca de dónde saco los productos nuevos. Así que no te vas a enterar en la vida. No me enteraré y, bueno, mejor, así me sorprende cada vez que llego. Y voy a sorprenderte cada semana. lo espero de verdad. Y bueno, pues eso por una parte, lo que venimos diciendo, la navegación, el historial, perdón, es privado hasta cierto punto. Ya hay que decir, si se apaga el ordenador, estas cachés, como es una memoria volátil, siempre se borran. Se borra. Este tipo de datos se borran, entonces no hay problema. Cuando una vez se apaga o se reinicia el ordenador, esto ya vuelve, se reinicia las cachés y no está registrado esto, a no ser que vuelva a acceder a esta página web. A nivel como comentaba, de dirección IP, en ningún modo estamos protegidos ni somos privados, aunque utilicemos navegación en incógnito, ya que nuestro ISP, nuestro proveedor de servicio de Internet, sabe la dirección IP con la que navegamos. Las páginas web a las que accedemos tienen la dirección IP con la que entramos a esta página web. De hecho, supongo que se mantendrá un registro de los accesos y todo esto, así que siempre que estemos accediendo, sea en modo incógnito, sea en cualquier modo, desde nuestro ordenador, desde cualquier sitio que sea nuestro, pues va a quedar ese rastro de que hemos accedido nosotros a esa dirección, ya sea por Google o, como hemos dicho, al servicio de noticias o cualquier cosa. Va a quedar el registro, y al final, pues si hacemos actos delictivos, pues igualmente también quedará el registro, sea en modo incógnito o sea en cualquier modo. Como bien dice, esta IP se nos asocia a nosotros y lo identifica de forma inequívoca. Y entonces, sin ir más lejos, aquí en la universidad, por ejemplo, si estamos conectados a la red de internet de la universidad, cualquier acceso que tengamos a cualquier página web o cualquier dominio de internet o cualquier cosa, por mucho que utilicemos navegación en incógnito, ya sea el ordenador de clase o tu ordenador propio, queda un registro de esa IP que ha accedido a ese sitio. Entonces, en ese aspecto hay que saber, como bien dice, si cometes algún acto delictivo, se te puede identificar sin ningún tipo de problema. O sea que... Eso es. Que el modo incógnito al final no te hace hacker, por mucho que siempre estemos hablando de que hay muchas formas de hacerse hacker muy rápido, es otra de las que son una mentira más que nos cuentan, pero que bueno, que está ahí y que, como ya vemos, tiene mucha usabilidad, pero no esta que la gente se cree que tiene verdaderamente. Claro, es como dice, una herramienta muy, muy interesante en algunos casos, pero no nos hace invisible y no somos inmunes a todo. Se nos puede seguir identificando perfectamente, aunque estemos en modo incógnito. Y también otra cosa, uno de los mitos que muchas personas piensan es que te evita phishing o malware o cualquier tipo de virus utilizando el modo incógnito, y esto en ningún modo es así. O sea, básicamente estos tipos de ciberataques que ya veníamos comentando un poco también en otros episodios se pueden seguir dando sin ningún tipo de problema. Claro, ya hemos visto que hay algo independiente y que no depende, pues, eso del navegador que estés utilizando ni del modo de navegación. Así que al final, ante esto, siempre hay que estar alerta. Incluso aunque algunos navegadores nos proponen esa característica nueva de producto anti-phishing y todo esto, pues siempre puede entrar el phishing por cualquier lado. Y incluso algunas veces los navegadores detectan como phishing cosas que no son phishing, o al contrario, cosas que son phishing verdaderamente, pues no las detectan como phishing, porque esto es algo que está a la orden del día y que va actualizándose y cada día salen nuevas formas. Sí, totalmente, Rubén. Y
En conclusión, ¿qué podemos decir? Navegador incógnito en privado, sí, Bien. bien, es una herramienta más, como Sí, decimos, sí. pero no hay que desmitificar un poco todo esto que se cree de la navegación en incógnito. Ujú. Y bueno, creo que ya nos están echando Ya nos un poco. están Nos están echando, nos diciendo. están echando. Pero bueno, hemos completado el episodio. Eso es. Era todo lo que quería decir un poco. Ya sabemos que siempre ante cualquier duda o cualquier cosa nos pueden preguntar personalmente por nuestras redes o por cualquier medio que tengamos. Sin ningún Eso tipo de es. problema estamos aquí Sobre para todo responder. el central son las redes, así que podéis escribirnos a Instagram, por ejemplo. Y bueno, la verdad es que otro episodio más en el que hemos estado comentando las noticias de la semana, hemos dicho un par de datos sobre productos, sobre este nuevo producto, y al final, pues, como siempre, un aporte de seguridad y de conocimiento Un nuevo poco más práctico y interesante, cuanto menos. para todas las personas. La verdad es que yo me voy muy contento otra vez. Sí, 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 un día más y estamos a tope, vaya. Claro. Como no, que no se nos olvide dar las gracias a todo el equipo de sonido que están aquí detrás ayudándonos, a Uniradio. Radio siempre aquí con nosotros, pues que son los que hacen al final esto también posible. Así es. Y Y gracias a ti, Rubén, cómo no. Gracias y a ti, Álvaro, por estos datos que me saca. y a ti por estar aquí y por un episodio más. Nos vemos la semana que viene, creo, ¿no? Así Con más es. y mejor. Yo ya estoy preparando lo de la semana que viene, así que vamos seguro que pa'lante. nos sorprende. Muchísimas gracias por todo el mundo vernos, Muchas gracias también. por el sí. apoyo y por estar aquí un día más, a todo lo que nos escuche. Y nada. Un poquito más, ¿no? Nos vemos la semana Nos que viene, despedimos Rubén. ya hasta la semana que viene. Hasta luego. Luego.